La Dirección de Educación Normal presenta EduCiencia Podcast, tercera temporada. Buenas tardes, mi nombre es Aurelio Vázquez Ramos, soy académico de tiempo completo adscrito a la Facultad de Pedagogía Región Veracruz de la Universidad Veracruzana y al mismo tiempo también soy integrante de la Red Internacional de Investigación en Educación, Cultura, Sociedad y Tecnología, una mirada inclusiva. Y en esta ocasión voy a abordar el tema humanismo en educación. Hablar del paradigma humanista implica hablar de una corriente de pensamiento filosófica que surge en el siglo XIV, a finales del siglo XIV, en el norte de Italia, en Europa, y se expande por toda Europa durante los siglos XV y XVI. Surge a finales del medioevo, cuando surge el Renacimiento, y la principal característica del humanismo es que rompe con una tradición eclesiástica, religiosa, donde la idea que se tenía era que lo más importante era Dios, la divinidad, y entonces se cambia el paradigma ahora planteando que lo más importante es el ser humano. Y entonces el paradigma humanista surge básicamente en ese marco con algunas características, fundamentalmente con el regreso a los clásicos, permite leer a los clásicos a un mayor número de la población. También otro aspecto importante es el desarrollo de la cultura, de las artes. Como su nombre lo dice, el Renacimiento implicó un renacer o salir de un periodo de estancamiento que la Edad Media había tenido o había llevado a esa etapa histórica a la humanidad. Es muy difícil o aventurado intentar definir lo que es el humanismo. Hay algunas acepciones con respecto al humanismo. Por ejemplo, algunos autores como Rodríguez dice que humanismo tiene tres acepciones. Uno, que equivale a hablar de naturaleza humana. Hablar también de un ser benevolente, compasivo, altruista, ¿no? Se dice que una persona es humanista cuando tiene esas características, o bien cuando se considera a la persona como culta o virtuosa. En ese sentido, el humanismo es una corriente universal, hablamos de un humanismo universal, pero también hablamos de diferentes tipos de humanismo. El humanismo se expande de alguna manera a través de las disciplinas. En psicología tenemos representantes del humanismo, pero también tenemos representantes en el campo de la pedagogía, también tenemos representantes en el campo de la sociología. Y entonces el humanismo también aborda diferentes tendencias. Por ejemplo, hay un humanismo crítico. Y bueno, también hablamos más recientemente del humanismo mexicano, ¿no? Pero bueno, el humanismo crítico es aquel que justamente plantea que si es cierto que tenemos que pensar en el desarrollo pleno del ser humano y de que éste tenga las mejores condiciones para su desarrollo, habría que pensar, dicen los críticos, de qué ser humano estamos hablando. ¿Quiénes son los que realmente tienen esas condiciones de desarrollo humano? Entonces, el humanismo crítico alude precisamente a esas cualidades. El humanismo mexicano, del cual hablamos hoy en día, y tú tiene de alguna manera presencia a raíz de que el gobierno actual se declara su gobierno como un gobierno humanista, y en el modelo educativo conocido como Nueva Escuela Mexicana también aparece el paradigma humanista. Y entonces el humanismo mexicano en realidad es el humanismo que surge desde la época prehispánica, resurge en la colonia y que tiene presencia a lo largo de la historia cuando hablamos de algunos personajes humanistas. Por ejemplo, José Vasconcelos, por ejemplo, Reyes Heroles, ¿no? De alguna manera, en sus pensamientos, en sus corrientes de pensamiento, esos autores plantearon ciertas características que nos permiten identificarlos como humanistas. Pero bueno, el humanismo mexicano es una corriente ideológica que tiene que ver también con la filosofía mexicana.
se vincula a la filosofía mexicana. Entonces, de esa manera hablamos también del humanismo educativo, ¿no? El humanismo educativo, porque finalmente si nosotros tenemos que hablar de la educación es un proceso eminentemente humano. Entonces, el humanismo en educación tiene que ver con el trabajo que profesores y estudiantes desarrollamos al interior del aula, constituyéndola como un espacio dialógico, como un espacio de relación horizontal, en donde el profesor funge como un facilitador, como un guía, un tutor del estudiante, y el estudiante se constituye en el eje central sobre el cual gira el proceso de enseñanza y aprendizaje. Remitirnos, por ejemplo, a enfoques didácticos, a corrientes didácticas que postularon el humanismo, sin lugar a duda tendremos que pensar en la escuela nueva o la escuela activa, ¿no? Donde Juan Jacobo Rousseau, María Montessori, de Crowley, Celestín Freinet y hasta el mismo Paulo Freire también adoptan o asumen la corriente humanista como parte también de sus aportaciones al campo educativo. Entonces, el humanismo educativo tiene sentido porque obviamente es no solamente un paradigma que actualmente la nueva escuela mexicana recupera, sino también una necesidad ante el contexto social que nos ha tocado vivir, y que de esa manera se piensa que a través del humanismo y de sus prácticas, ¿no? Porque yo digo que tenemos que hablar también de valores, ¿no? Y los valores que el humanismo mexicano o el humanismo educativo postula actualmente, como la honestidad, la responsabilidad, la honradez, ¿no? Son valores que tenemos que seguir promoviendo desde la escuela. No enseñándolos, promoviéndolos, introyectándolos, y tendríamos que reconocer también la implementación de algunas estrategias didácticas, ¿no? Algunos teóricos dicen que el profesor humanista es un profesor lúdico, pero también es un profesor que promueve valores, ¿no? Y esos valores están desarrollándose desde las estrategias de aprendizaje que el profesor implementa, ¿no? Estaríamos hablando entonces de la formación ética, y de la formación en valores y de la formación también en aspectos que tienen que ver con la moral, ¿no? Entonces, básicamente, esas serían algunas características que nosotros recuperamos cuando hablamos del paradigma humanista. Gracias.